antes de ir al tema musical, nosotros habíamos tocado una parte muy importante de un movimiento informativo donde hay puntos de vista de protagonistas a favor y lógicamente opositores. Y está en los estudios de nuestra emisora Ernesto Cerviño, querido amigo de muchos años, que va a dialogar con Pedro Mazzola sobre un tema realmente bastante importante. Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Babi. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un gusto verte, ¿eh? No, para mí también es un gusto enorme, Babi. Bueno, aquí tenés un amigo que va a dialogar con vos y sí, es un tema de palpitante actualidad y yo creo que de tremendo valor. Ustedes sí, por supuesto, todo lo que tenga que ver con fortalecer la verdad, por sobre todo de las cosas, desde un punto de vista subjetivo seguramente, pero bueno, cada uno tiene todo el derecho del mundo de plantear sus puntos de vista desde la posición que uno está. Eso es lo que se vive con un Estado de Derecho y con la democracia. Bueno, antes, buen día. Buenos días, Pedro. Antes de empezar con esto, queremos hacer un pequeño resumen de cómo se fueron dando los hechos. Esta charla tiene que ver con una solicitada que aparece en el diario Noticias, con fecha viernes 28 de octubre del 2016, en la última página, que sería contratapa, dice solicitada falsa noticia. Y entonces pasa a decir el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenquelauquen, el Colegio de Abogados de Trenquelauquen, dice, ante versiones periodísticas infundadas publicadas en los últimos días, que involucran al vicepresidente primero de esta institución, en causa penal donde se menciona fuera condenado por varios delitos, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenquelauquen por este medio informa a la población que, y pasa a enumerar 3 puntos. Primero, la noticia resulta falaz porque no pesa sobre la persona del indicado doctor Daniel Torrayardona, condena judicial alguna, ni en la causa en que se lo vincula, ni en ninguna otra causa judicial o administrativa. Tal certeza surge de la documentación que obra en poder de este colegio y que fuera oportunamente acompañada por el doctor Torrayardona. Segundo, que conforme surge del legajo profesional del indicado, se verifica que se encuentra matriculado el tomo 2, folio 90, no registrando la fecha, causa en trámite ni sanción disciplinaria. 3. Que por las razones expuestas en los puntos anteriores, el vicepresidente primero se encuentra habilitado para ejercer la profesión, así como el cargo que ocupa en esta institución. Sobre el particular, algunos de los medios ya han pedido las disculpas del caso por haber publicado la falsa noticia sin haber chequeado debidamente la fuente de dicha información. Con la presente, este colegio de abogados pretende evitar que mediante la posibilidad del anonimato o resguardo de las fuentes, que muchas veces ofrecen algunos medios de comunicación social, personas inescrupulosas intenten dañar la imagen de las instituciones, achacando conductas irregulares inexistentes a sus integrantes. Bueno, esto motivó una solicitada suya también. Sí, exactamente. Bueno, en principio sí, el Colegio de Abogados de Trenquelauquen, desde esa posición de Trenquelauquen no está imputado nada, está imputado desde el Colegio de Abogados de Capital Federal, que es lo que nos dice ahí, ¿no es cierto? Esa información la ocultan, así que para nada la noticia es falsa, ¿no es cierto? Y bueno, cuando se busca dañar instituciones en ese sentido, hay una advertencia del Colegio de Abogados de Trenquelauquen en ese comunicado, ¿cierto? Precisamente a nosotros, cuando se trata de dañar espacios públicos, instituciones, y cuando más que nada, que es lo que más me motiva a mí, en este caso como militante del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista, es que se buscó dañar un acto proselitista el año pasado a través de una denuncia a todas luces malintencionada del doctor Torrayardona, acusando de fraude al espacio político al cual pertenezco, ¿no es cierto? Eso es de una gravedad institucional muy seria, porque se trató de un error de planilla donde se agregó un 1 sobre una cantidad que era 92, 96, no recuerdo, entre los fiscales. Son errores muy comunes que se hacen por la cantidad de horas que se trabaja, pero que en el certificado que fue el correo las cifras estaban exactas, así que no hubo ninguna intención de fraude electoral, como pretendió el doctor Torrayardona acusar al Frente para la Victoria del Partido Justicialista. Eso sí que es atacar instituciones públicas y además ensuciar un acto proselitista, porque es muy caro a los argentinos llegar a un Estado de Derecho, a un acto electoral donde se eligen autoridades,
donde los peronistas, doy fe porque tengo muchos años militando en el Partido Justicialista, hemos ganado muchas elecciones, también hemos perdido y hemos sido buenos perdedores. Nunca hemos acusado de fraude a quienes nos ganaron, como sí a nosotros permanentemente, cada vez que pierden elecciones la quieren ensuciar con comentarios, con cosas así. Sobre ese punto particular, o sea, el hecho de que haya alguna alteración en ese papel, en ese formulario, que hubiese una rayita, un 1 o algo que parecía un 1, luego en lo que llega en el formulario real, porque yo no entiendo ese detalle, ¿por qué no me lo explica? ¿Por qué no había posibilidad de fraude? O sea, si había un 1 estaba alterado el documento. ¿Qué es lo que llegó? En la planilla de los fiscales sí había un 1 o lo que parecía un 1 que alteraba la suma. En la suma total, evidentemente, sobraban 100 votos, ¿cierto? O faltaban, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Pero en el certificado que fue el correo, ¿cierto? Que son los datos oficiales, el formulario estaba correctamente hecho, así que no ¿Y no qué puede cambiar entonces ese 1? Porque además cualquier error que haya, por ejemplo, si hay las urnas tienen una cantidad de votos bien limitada de acuerdo al padrón, ¿cierto? Claro. Los padrones son a lo mejor un padrón de una mesa de 400 sufragantes, vota aproximadamente el 75 al 80%, así que habría 300 y pico de votos. Si se confecciona una lista y aparecen 100 votos más, es muy fácil en el recuento que aparezca la verdad sobre el escrutinio, ¿no? Claro. No sucedió eso porque en la planilla que fue el correo estaba bien construida, ¿no es cierto? Más allá de eso, error y todo, que son muy comunes, porque un acto electoral se puede producir errores, pero error es una cosa y fraude es otra, ¿no es cierto? La intencionalidad. Por ejemplo, cosas que se escucharon ahora en estas últimas elecciones que son internas, ¿no es cierto?, en la Unión Cívica Radical, pero que no pudimos evitar escuchar, ¿no? Hubo muchos comentarios sobre ese tema, incluso salieron a hablar por eso. El hecho de que haya personas fallecidas que votaron, ¿eso sí sería fraude? Sí, por supuesto. Porque de eso se hablaba, la posibilidad de que hubiese votos de personas que no... Sí, eso puede suceder en una elección interna de algún partido político, puede suceder porque muchos de los padrones partidarios no están depurados correctamente. Claro. Y entonces aparecen afiliados que han fallecido, seguramente incluso de mi familia misma, siguen apareciendo en los padrones, pero obviamente no votan. Obviamente que claro, no. Pero diferente es que voten. Claro, si votan y fallecen y votan, claro, es un fraude. Claro. Pero eso puede suceder, digamos, en la elección interna porque los padrones partidarios no están debidamente depurados. Por más que se depuran permanentemente, siempre aparecen casos así, ¿no es cierto? No es que sea normal ni que esté bien tampoco, obviamente que no. Si hacen votar a alguien que ha fallecido, es evidentemente un fraude. Pero en las elecciones generales eso no sucede. Claro. Bueno, y volviendo al tema que, digamos, que motivó la solicitada, vale aclarar que nosotros como medio fuimos responsables de la publicación de una noticia donde presentamos un documento, es una foto real. Y a veces dicen, bueno, importa que no ponga nombre y apellido, ¿no? ¿Quién sacó la foto? Yo no sé quién sacó la foto. Lo que me tienen que demostrar es que la foto es falsa. Porque justamente en base a esa foto que estamos mostrando, hay un PDF y están las fotografías, aparecen firmantes que son funcionarios públicos. Y en esa nota aparece la imputación de este señor, donde dice procesar, y dice el nombre, por encontrarlo en principio autor penalmente responsable. Repito, procesar, y dice la persona, ¿no? No lo quiero nombrar porque es como que se ha enojado. Yo y lo entiendo porque, a ver, soy profesional y se hace pública un tema que por ahí hasta el momento no había trascendido y puede perjudicar mi imagen. Ahora, la pregunta que debe hacerse una persona, calculo yo, y dentro de un medio y como oyente, como usuario de una página de noticias, ¿es falso o es verdadero? Porque después aparece solicitadas como estas, diciendo que es falsa la noticia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos para decir que es falso? Yo acá estoy viendo una foto donde dice procesar, y dice la persona, por encontrarlo en principio autor penalmente responsable de los delitos de defraudación, por prevaricato de abogado y administración infiel
en grado de tentativa, en concurso real entre sí, y con el delito de sustracción de documentos o medios de prueba que le atribuyó como partícipe necesario. Artículos 45, 55, 173, 7, 255 y 271 del Código Penal, 306 y 308 del Código Procesal Penal, mantener su libertad provisional y trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100.000 pesos. Artículos 310 y 518 del Código Procesal Penal. Y pasan a firmar, y aparecen los sellos y las firmas. Correcto, sí. Del juez de instrucción, de los secretarios, del fiscal de instrucción, y hay más, y otro secretario más. Hay nombres: Fernando Mario Caunedo, Luján Robles. Es perfectamente legible los sellos. Ahora, esto es falso. Eso de juzgado criminal número 10 de Capital Federal. Perfecto. Esto es ahí. Yo digo porque, a ver, vuelvo a decir, mi interés es que quede claro esto, si lo que publicamos es verdadero o falso. No es falso. No es falso. Falso es la solicitada. Y acá animamos a la gente para que se acerque a Talcahuano 550, piso 7, oficina 7041 en Capital Federal, porque en el Juzgado Criminal de Instrucción 10, como decía usted, Sí. Secretaría 130, es donde prosperó esta denuncia. Y fue condenado. Se resolvió en el Juzgado de Instrucción. Así que lo que queremos con esto es aclarar esta situación, decir, bueno, a ver, por favor, si esta foto que publicamos es falsa, que aparezcan los elementos necesarios para poder Sí, demostrar. que demuestren que es falso y que son inocentes. La imputación está. Y otra cosa más. Para que un delito sea delito, no tiene que ser típico, antijurídico y culpable, ¿no? Exactamente. O sea, tiene que estar tipificado en el Código Penal, tiene que ser antijurídico, no hay ningún permiso otorgado por la justicia para realizarlo, y tiene que haber intención o dolo, tiene que la persona, ¿no es cierto?, haber intentado. En este caso en particular, todo me indica de que han encontrado cierto dolo, cierta intención de que se aparezca un documento que involucraba. Claro, ese es el delito de prevaricato. Prevaricato es cuando hay una posición de abuso de poder por alguna posición ventajosa, como puede ser de un juez o de un abogado, en este caso, ¿no es cierto?, que hace un abuso ventajoso y oportunista para sacar ventaja. Ese es el delito de prevaricato, ¿no es así? Y es la primera vez que vemos una cosa así de parte de este hombre. No, yo directamente, donde más lo acuso por mala intención, exactamente cuando hace una denuncia de fraude en un acto proselitista, un acto eleccionario, que es muy importante, muy significativo para la defensa de las instituciones, de todas las instituciones, ¿no es cierto? No estamos hablando de una institución en particular o de un partido en especial, el justicialista, en este caso a quien yo represento. De ninguna manera ensucia un acto electoral, que después en el comentario y todo eso es muy difícil desmentirlo y andar aclarando las cosas. Aparte de fiscales, ¿no es cierto? Claro, hay fiscales, hay mucha gente que trabaja involucrada, muchas horas para esto. docentes, y bueno, y gente que Exactamente. fueron ese día. Claro. Entonces, No es el primer delito, este sería el segundo, que yo tengo conocimiento, al menos, ¿no es cierto?, de un uso ventajoso, de una posición ventajosa para hacer una acción totalmente fraudulenta, tal como lo indica los jueces acá de la Cámara Correccional número 10 de Capital Federal. Entonces, bueno, en función de eso es que yo asumo la responsabilidad de firmar esta solicitada. Bueno, no sé, Ernesto, si quiere agregar algo más. No, simplemente, digamos, como para que en Pehuajó, una comunidad chica, nos conocemos todos, y que acá que prevalezca por encima de todo la concordia y la armonía entre todos los habitantes. Es mejor que nos manejemos con las cosas claras para que estas cosas no sucedan, ¿no es cierto? Tanto cuando hay una elección, cuando hay alguna participación de algo, saber con quién uno está actuando, ¿no es cierto? Claro, lo que más hay que prevalecer sobre las personas es la conducta, más que nada, que no es cierto, que eso, más allá de poder tener un apellido importante o no, o alguna posición ventajosa, incluso económica, lo que vale en las personas es la conducta, no es otra cosa, ¿no es cierto? Después cada uno en esta vida hace lo que puede hacer y vive del trabajo y actúa, más que nada cuando son posiciones públicas, con la mayor honestidad que uno pueda tener. En este caso, en absoluto no puede haber
ninguna clase de distracción, ¿no? de acusar libremente a alguien, o sea, por el solo hecho de sacar una ventaja política, ¿cierto? Y una cosa importante que queremos destacar como medio también, en este caso, no es nuestra intención tomar parte en esta situación ni de un lado ni del otro, y no es nuestra intención ofender a nadie en particular, ¿sí? Lo que como medio tenemos que mostrar en la medida de lo posible es la realidad, con nuestra visión de la realidad. Entonces decir, bueno, esto es lo que vemos que está pasando. Por supuesto que hay otras visiones y por eso invitamos permanentemente a todas las personas a que hagan su exposición de cómo ven, de cómo viven la realidad. Pasa a nivel político, pasa a nivel social. Sí, estamos viendo una situación muy difícil, estamos viendo cómo permanentemente, bueno, en el caso nuestro, que yo me tiene bastante alarmado y preocupado, es la cantidad de acusaciones que se hace sobre la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La llevan a declarar a indagatoria por cosas menores absolutamente, cuando se tratan de obras públicas aprobadas por el Congreso de la Nación, cuando en todo caso una investigación tendría que ser más amplia, con funcionarios, incluso diputados y senadores que aprobaron esa obra pública, ¿no es cierto? O hay una intencionalidad política también en eso. Se ve que con el apoyo de su adherente, nuestra Cristina Fernández de Kirchner, que los simpatizantes que fueron a apoyarla y haciendo uso del derecho a democracia que estamos, ¿no es cierto? Tuvo una intimación de parte del Ministerio de Seguridad con fuerzas de gendarmería y de Policía Federal, con francotiradores apostados sobre los techos con armas muy poderosas apuntando a la gente, que eran niños, eran familias, mujeres, niños. ¿Esto le hace acordar algo a usted? Esto es la dictadura militar absolutamente, creo que la sobrepasa en muchos aspectos. Eso es enorme, porque la gente que se manifestaba con cántico, con alegría, como siempre se manifiesta la gente de pueblo, de ninguna manera se merecía que le estén atacando de esa forma tan agresiva, ¿no es cierto? Y tan intimidatoria, porque esto es para que en el futuro, si ocurre algo parecido, la piensen dos veces antes de ir. Evidentemente es así, no buscaban protegerla para nada. Es excepcional en todo el mundo, porque fue noticia en todo el planeta, ¿no es cierto?, cómo la ex presidenta se baja del auto para hacer frente a esa fuerza de represión, a decirle, por favor, no le peguen a la gente. Esto es excepcional realmente en todo el mundo, menos para los multimedios de Argentina, que buscaron disimular esa noticia y no pasarla. Realmente es muy preocupante que ya estemos en un Estado de Derecho después de tantos años luchando para estar con esta fragilidad de derechos como ciudadanos, ¿no es cierto? Dispuestos de pronto a recibir acusaciones por delitos y cosas así para intimidarnos políticamente. No es otra cosa, ¿no? Le agradecemos mucho su tiempo y sus palabras, Ernesto. No sé, Babi, si querés ya decir ha algo sido más. completo lo de ustedes, así que bueno, solamente agradecerle una vez más a este amigo de tantos años, Ernesto Salviño.